Bienvenidos, vamos a continuar con el seminario de síntomas y trastornos depresivos en niños y adolescentes. En esta segunda parte vamos a tratar de describir las formas clínicas en las que habitualmente podemos encontrar síntomas depresivos en estas etapas de la infancia y la adolescencia. También tenemos que recordar que los síntomas depresivos pueden contextualizarse en variaciones de la normalidad y por tanto no ser patológicos per se. Para ello tenemos que tener en cuenta em, otros síntomas acompañantes, la cualidad y la intensidad de los síntomas y la disfunción que estos puedan generar en los diferentes ambientes en los que se desenvuelve el niño o el adolescente. Mm, Siguiendo la nomenclatura de las clasificaciones diagnósticas al uso, podemos encontrar clínica depresiva de forma paradigmática en el trastorno depresivo mayor, del que a continuación vamos a hablar. Los episodios depresivos mayores también pueden estar contextualizados en un trastorno bipolar o formar parte de un trastorno depresivo persistente o distimia, de trastornos reactivos a situaciones de estrés, como sería el caso de los trastornos adaptativos o el trastorno de estrés postraumático, y también pues, en otros cuadros clínicos como la ciclotimia, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que recientemente se ha incluido en las clasificaciones, depresiones pospsicóticas, y en otros cuadros en los que los síntomas depresivos pues, pueden ser pues una manifestación más de otro trastorno de base. Em, Insisto en lo de las variaciones de normalidad y el diagnóstico, según la clasificación francesa de trastornos mentales del niño y del adolescente, tiene en cuenta este polimorfismo clínico de la depresión adolescente al que hemos aludido al hablar de las manifestaciones clínicas, pero también cuando hablamos de síndrome depresivo en cuanto a conjunto de síntomas, esta clasificación tiene en cuenta la personalidad y el funcionamiento psíquico previo, de lo que hemos hablado extensamente en la primera parte, y también tiene en cuenta los ejes 1 y 2 de diagnóstico de este sistema clasificatorio, que los síntomas depresivos pueden contextualizarse tanto en psicosis como en trastornos neuróticos, patologías límites o fronterizas, trastornos reactivos y, de nuevo, recordamos que como variaciones de la normalidad. Sin más, empezamos a hablar del trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes. Sabemos que tienen una prevalencia en la etapa adolescente de en torno al 8% y es bastante más baja en el caso de niños. El trastorno depresivo mayor en estas etapas evolutivas puede generar efectos adversos tanto a nivel cognitivo como psicológico y social. Sabemos que hay una alta heredabilidad. De hecho, los descendientes de familiares eh, mm, de primer grado con el trastorno, pues tienen hasta 3 veces más probabilidad de padecerlo. Sabemos que esto puede estar ligado a, como hablábamos en la otra parte, a hallazgos de la epigenética recientes, como variaciones en el gen transportador de la serotonina. En cuanto a epidemiología, esas diferencias entre sexos o entre género que vemos en la etapa adulta no está tan clara en etapas más tempranas. De hecho, mientras más nos aproximamos a etapas tempranas de la infancia, pues se van diluyendo más. También sabemos que la prevalencia aumenta con la edad, siendo la etapa de mayor incidencia acumulada la que está en torno al final de la adolescencia y principios de la vida adulta. También sabemos que hay determinadas poblaciones de niños y adolescentes que tienen más vulnerabilidad a tener este tipo de trastorno. Y uno de ellos muy especial es el caso de los niños hospitalizados.
hasta el 20% de niños hospitalizados y hasta el 40% de adolescentes se ha calculado en algunos estudios que puede llegar a cumplir criterios para un trastorno depresivo mayor. En este trastorno, los hallazgos biológicos a los que hemos hecho referencia en la primera parte son más consistentes que, junto con el trastorno bipolar, que en ninguna otra forma clínica en la que se presentan los síntomas depresivos. El inicio suele ser gradual. Esta es la forma de presentación más frecuente en estas etapas. Y además hay una forma de presentación muy particular de la etapa adolescente, que es el inicio de una depresión a través del consumo de tóxicos como manifestación clínica principal. Y esto lo podemos ver hasta en el 17% de adolescentes que debutan de esta manera. Como predisponentes posibles, rasgos o clínica de hiperactividad, rasgos disociales, síntomas depresivos intermitentes pueden ser predisponentes para tener este trastorno. En cuanto a la anamnesis, solamente recordar que la fiabilidad del niño y del adolescente en la evaluación clínica es muy alta. Em, Aunque sí que hay variaciones, como decíamos en la primera parte, en la expresión de los síntomas, y de hecho pocas veces los niños sobre todo aluden a sintomatología depresiva tal cual. Ellos hablan más que de tristeza, de rabia, de enfado, de locura o de sensación de que no les funciona la cabeza o que no pueden pensar bien. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por síntomas depresivos que son fijos y mantenidos en el tiempo, aunque sabemos que en los niños esto es más fluctuante que en los adultos y tienen más variabilidad en la presentación de síntomas, eh, pero los síntomas sí que tienen una consistencia y afectan a todas las áreas de la vida. En cuanto a los criterios diagnósticos, si nos referimos a la DSM-5 como sistema clasificatorio em, de referencia, el estado de ánimo depresivo se puede sustituir por el irritable en estas edades. Por lo demás, los ítems son idénticos a los que se utilizan en adultos. 5 síntomas presentes de un listado que nos dan, presentes al menos durante 2 semanas, incluyendo el ánimo depresivo irritable, la pérdida de interés, la incapacidad para aumentar el peso, el insomnio, la hipersomnia, la agitación o la lentificación, la fatiga, el cansancio, la pérdida de energía, sentimientos de culpa, de inutilidad, disminución en la concentración o ideas de muerte. Y además la DSM-5 hace un pequeño cambio y es que hace posible el diagnóstico del trastorno depresivo mayor en presencia de duelo y siempre cumpliendo estos criterios que hablamos de disfunción, gravedad y persistencia de los síntomas. Las comorbilidades más frecuentes con las que se presenta el trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes son los trastornos de conducta em, y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de diagnosticar comorbilidades y entender que muchas veces los síntomas, sobre todo los que son más conductuales o externalizantes, pueden estar en el contexto de otros cuadros clínicos, como sería el caso de la depresión, antes de empezar a añadir etiquetas diagnósticas. En cuanto al diagnóstico diferencial, por tanto, es importante distinguir pues, trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tendría una edad de inicio más temprana, y otras alteraciones cognitivas em, particulares, aunque en algunas se pueden solapar con el trastorno depresivo mayor, y distinguirlo o distinguirlas de posible hiperactividad, agitación o dificultades en la concentración que también se presentan en el trastorno depresivo mayor. A veces el diagnóstico diferencial es complicado y hemos de esperar a que se resuelva el trastorno depresivo mayor para poder diferenciar ambos. Ya hemos hablado en la primera parte de síntomas comunes y específicos de la depresión en niños y adolescentes respecto
a las depresiones que se presentan en adultos. Recordar únicamente que como presentación clínica especial tenemos que a veces en los adolescentes se puede presentar un trastorno depresivo mayor con conductas de tipo disruptivo, disocial y consumo de tóxicos. En cuanto a las especificidades clínicas en sí del trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes, sabemos que los delirios son más frecuentes en adolescentes que en niños, igual que las alucinaciones son más frecuentes en niños que en adolescentes. En este sentido, los delirios más frecuentes tienen que ver con ideas de culpa em, o preocupaciones sobrevaloradas o delirantes en torno a enfermedad física o preocupaciones hipocondríacas, la muerte, temas nihilistas, de castigo merecido, de incapacidad personal y de persecución, aunque estas últimas son más propias de etapas más adolescentes y de la vida adulta. Tenemos que recordar que en casi la mitad de las depresiones psicóticas de adolescentes están presentes las ideas delirantes. En cuanto a las alucinaciones, suelen ser congruentes con el estado de ánimo. Las más frecuentes son las auditivas, sobre todo en niños pequeños, y tienen características diferentes a las que son más em, eh, propias de la esquizofrenia sin ser patognomónicas. Suelen referirse a una voz que oyen habitualmente fuera de su cabeza, en segunda persona, que suele consistir en un discurso crítico hacia el niño, em, o que con mandatos imperativos de hacerse daño, relacionados con la muerte o con hacer daño a los otros. La ideación suicida ya hemos dicho que es altamente frecuente en adolescentes. Em, en los trastornos depresivos mayores esta ideación puede ser activa y recurrente e incluso pues tener diferentes grados de complejidad, llegando a planificar estas ideas e incluso pues a cometer eh, actos autolesivos. Eh, Sabemos que el trastorno depresivo mayor es uno de los que más característicamente se asocian a un riesgo suicida. En niños con trastorno depresivo mayor se muestran además especialmente vulnerables a cualquier estresor del ambiente social en el que ellos se desenvuelven y tienen reacciones muy intensas ante estos posibles estresores. Como diagnóstico diferencial, insistir en que diferenciemos posibles variaciones de la normalidad. El trastorno de ánimo también puede ser secundario al consumo de sustancias y ser este el diagnóstico principal. Los trastornos de ansiedad, sobre todo cuando son de larga data, pues acaban acompañándose también a veces de síntomas depresivos y de alteraciones de conducta. Hay que valorar la cronología para diferenciar bien entre los diferentes trastornos de cara también a la planificación del tratamiento que puede tener elementos diferenciales. Y en cuanto a la diferenciación entre trastorno por déficit de atención e hiperactividad y la depresión agitada, como decíamos antes, em, a veces en los episodios depresivos mayores los niños pueden mostrarse inquietos. Esto es más frecuente en los adultos, en los que vemos retorcimiento de manos, que se mueven continuamente o les cuesta quedarse sentados. En niños esto es un poquito más raro. em, y sí que en presencia de trastorno por déficit de atención e hiperactividad presentan las características dificultades para permanecer sentados, la irritabilidad, las rabietas, que son síntomas que pueden solaparse en ambos trastornos. Como decíamos, a veces es necesaria la resolución del episodio afectivo para poder hacer un buen diagnóstico diferencial. En cuanto a la evolución, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta de cara a una intervención precoz y apropiada, los trastornos depresivos mayores en niños y adolescentes suelen ser episódicos, es decir, es frecuente la recurrencia. Em, la duración aproximada de forma natural sería de unos 8 a 12 meses.
el inicio a veces está poco definido y cuando les preguntamos a ellos les cuesta em, señalar en qué momento empezaron a sentirse de esta manera. Sabemos que la recuperación es alta con un buen tratamiento. Y así sabemos que en torno al 90% se recuperan en 1 o 2 años de tratamiento. Em, Sin embargo, en edades tempranas eh, hay una cierta tendencia a la cronicidad y es importante que esto lo tengamos en cuenta. En niños con dificultades del aprendizaje, familias más disfuncionales, antecedentes de abuso o manifestaciones conductuales disruptivas en ellos mismos, parece que esta cronicidad es más frecuente. Eh, Hay más probabilidad que en adultos de recurrencia del episodio depresivo mayor pasado un año. Y además sabemos que tener un episodio depresivo mayor provoca cambios a nivel psicológico y a nivel biológico que predisponen por sí solos a la recurrencia. De ahí que sea tan importante la recuperación completa del episodio y una planificación del seguimiento para tratar de prevenir esta recurrencia. Eh, Se calcula que en torno a un 20-60% de niños pueden recurrir en otro episodio depresivo 1 o 2 años y más de un 70% en 5 años. Estas son cifras muy elevadas y que nos dan cuenta de la gravedad y de la trascendencia que tiene este trastorno en estas edades. Hay más recaídas, sabemos, igual que hay más cronicidad, también hay más recaídas en familias más conflictivas. En cuanto a la continuidad o evolución a la vida adulta, sabemos que hasta un 45% de niños o adolescentes que han tenido algún episodio depresivo mayor en etapas tempranas de la vida vuelven a tener algún episodio depresivo mayor en la etapa adulta. En cuanto a la evolución a otros trastornos, también es muy importante tener en la cabeza que en estas etapas los niños que sufren un trastorno o un episodio depresivo mayor, un trastorno depresivo mayor, tienen más riesgo de evolucionar a un trastorno bipolar. Y esta prevalencia está en torno a un 20-40%. Parece que es más elevada cuando concurren alucinaciones, delirio, retraso psicomotor y antecedentes familiares. Y en edad prepuberal, las depresiones mayores que son muy tempranas, parece que esta prevalencia es aún mayor. Luego sabemos, por otro lado, también que hay una elevada incidencia de depresión mayor sobre distimia en esta etapa infantil y adolescente. Entonces, es lo que sabemos que se llama depresión doble y llega a tener una prevalencia de un 9 a un 10%. El pronóstico, perdón, es peor en general mientras el inicio sea más temprano, mientras más recurrencia haya, mientras más trastornos comórbidos, en particular ansiedad, cuando hay presencia del síntoma desesperanza, que ya sabemos que es un marcador de riesgo para diferentes eventos como las conductas suicidas, mientras más puntuaciones más bajas obtengamos en las escalas o cuestionarios al uso, en presencia de trastorno por uso de sustancias y ante conflictos familiares. En cuanto al suicidio, hay autores que hablan de que hasta el 12% de la mortalidad adolescente puede atribuirse a trastorno depresivo mayor em, y a suicidio en ese contexto. El trastorno por uso perdón, a suicidio y muchas veces asociado a una depresión de base. En cuanto al trastorno por uso de sustancias,
Ya hemos comentado que hasta el 17% de adolescentes con trastorno depresivo mayor debutan de inicio con un trastorno por uso de sustancias. En cuanto al algoritmo de tratamiento de trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes, aquí he tratado de reunir las ideas clave de varias guías de práctica clínica que utilizamos en nuestro medio, em, tratando de extraer lo común a ellas, aunque a continuación veremos un poquito las diferencias em, en en cuanto a las propuestas de tratamiento que hacen unas y otras. En la depresión leve en general, cuando no es complicada, se aconseja el seguimiento desde atención primaria, que según comunidades o según medios, habitualmente em, em, la lleva a cabo pediatría hasta los 14 años y a partir de ahí medicina de familia y comunitaria. Se recomienda hacer una observación de la clínica durante al menos 3 o 4 semanas, a la vez que se inician orientaciones de tipo psicoeducativo que a continuación vamos a hablar, dirigidas al niño y al ambiente en el que se desenvuelve, el colegio, la familia fundamentalmente. Cuando se hacen necesarias, después de una evaluación completa, intervenciones psicosociales específicas, pues también se inician desde este nivel. Ante la persistencia de la clínica o el agravamiento de la misma, pasaríamos a los siguientes escalones de tratamiento, em, de intervención, perdón. En depresiones complicadas de inicio, es decir, aquellas con ideas autolíticas, conductas de riesgo, comorbilidades psiquiátricas, como psicosis, por ejemplo, pero también otras comorbilidades más frecuentes, se haría una derivación a salud mental infanto-juvenil. Em, y la orientación terapéutica sería el inicio de un abordaje psicoterapéutico, el más consistentemente indicado, sobre todo en adolescentes, sería la psicoterapia interpersonal y la terapia cognitivo-conductual, especialmente en población de otras intervenciones psicoterapéuticas, serían la psicoterapia de apoyo o la familiar. En depresión moderada o grave, se haría una derivación eh, a salud mental infanto-juvenil, y las posibilidades aquí varían según la guía a la que nos refiramos. En general, se recomienda bien desde el inicio un tratamiento combinado con un psicofármaco, principalmente ISRS, más una psicoterapia apropiada al paciente, eh, bien inicio de una psicoterapia y a continuación añadir el tratamiento farmacológico, bien iniciar el farmacológico e inmediatamente después la psicoterapia. Estas son las recomendaciones generales. En cuanto a depresión resistente, que a continuación la definiremos mejor, em, se recomienda, si no se ha iniciado psicoterapia, añadirla al tratamiento farmacológico que viniera tomando el paciente, o bien cambiar el tratamiento psicofarmacológico de un ISRS a otro ISRS. Cambiar a un dual, que es una práctica que no está totalmente validada. El cambio a antidepresivos tricíclicos que se mencionaba en algunas guías más antiguas no parece tener mucha consistencia en la actualidad y sí que hay otras estrategias de potenciación como la adición de un antipsicótico o de un estabilizador del ánimo que tienen, parece, más validez en base a la bibliografía existente. Principalmente la adición de un antipsicótico de un perfil favorable a nivel afectivo.
Cuando hablábamos de las intervenciones psicoeducativas que ya se deben de iniciar desde primeros niveles y desde el inicio de los cuadros depresivos, independientemente de la gravedad y de las posibles comorbilidades, nos referimos en particular a estas recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Sanidad del trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes. Esta guía insiste en que el tratamiento de la depresión a estas edades tiene que ser integral, a abarcar todas las intervenciones psicológicas, farmacológicas y psicosociales que puedan mejorar el bienestar y la capacidad funcional del paciente. El manejo de la depresión, según esta guía, debería incluir siempre cuidados de buena práctica clínica, entendiendo por estos un seguimiento regular y frecuente. Psicoeducación respecto a el trastorno depresivo, dirigido al niño y a la familia. Un acompañamiento o apoyo al individuo y a su familia. Manejar ciertas circunstancias ambientales que puedan ser negativas para la evolución del trastorno, bien como posibles factores em, em, precipitantes o de riesgo o mantenedores de la situación. Técnicas psicoterapéuticas básicas que se pueden utilizar desde las entrevistas iniciales em, y que pueden tener que ver pues, con las habilidades de escucha activa, de validación, la atención a comorbilidades desde el inicio, incluyendo posibles comorbilidades físicas que puedan concurrir o que puedan estar también en la base de la clínica y que tenemos que hacer también como parte del diagnóstico diferencial en la evaluación. Pues, por ejemplo, alteraciones hormonales de tipo tiroideo, cuadros de anemia, déficit nutricionales. Se hace necesario desde el inicio pues, la coordinación con otros profesionales, tanto del ámbito sanitario como social y educativo. Em, Debería prestarse atención a otros factores familiares o de contexto social que puedan interferir en la evolución, decíamos, como por ejemplo trastornos mentales en los padres, problemas en las relaciones familiares que se puedan ver desde el inicio, situaciones de maltrato o acoso que puedan estar concurriendo y en su caso, pues indicar un tratamiento o establecer las medidas oportunas en coordinación con otros equipos que puedan dar respuesta a este tipo de problemas. La pega que ponemos siempre a estas recomendaciones es que si bien son em, necesarias y posiblemente imprescindibles para el abordaje del caso es pues la limitación a nivel recursos que tenemos en la práctica clínica diaria como para poder atender todos estos aspectos de una manera apropiada como el niño y su contexto necesita. En particular, en primaria, pues ni que decir tiene que, que tienen una situación asistencial tan complicada que mm, difícilmente podemos exigir estos niveles de atención, pero yo creo que hay que señalarlo. La guía de práctica clínica del ministerio a la que nos estábamos refiriendo también habla de en qué dispositivo se debería atender el trastorno depresivo mayor en niños o adolescentes. En, en esta guía, en particular, habla de que en atención primaria debería ser, como de hecho es el primer nivel de atención, em, y donde se haga la intervención de trastornos depresivos mayores leves, iniciando, como decíamos, estas otras medidas psicoeducativas y de atención a los diferentes contextos en que se desenvuelve el niño. Los criterios para derivar a salud mental infanto-juvenil, según esta guía, serían la persistencia o agravamiento de la clínica, la aparición
de ideas autolíticas, otras comorbilidades psiquiátricas, conductas de riesgo o psicosis y la recurrencia de episodios depresivos mayores. En el caso de trastornos depresivos mayores moderados o graves, la derivación se haría directamente a salud mental infantojuvenil. Em, ¿Cuándo haríamos uso de la hospitalización parcial de salud mental infantojuvenil en depresiones que no responden a las intervenciones que podamos llevar a cabo desde las consultas externas ambulatorias? Las depresiones graves y acompañadas de otro tipo de psicopatología, por ejemplo, problemas de personalidad, disfunción familiar, desadaptación a la escuela, podrían ser posibles indicaciones de este recurso. En cuanto a la hospitalización, em, haríamos uso de ella cuando haya un elevado riesgo suicida o, por ejemplo, ideación suicida persistente, tentativas, que ya sabemos que son el predictor más importante para el suicidio en estas etapas y en todas. Si la depresión es grave y está acompañada de síntomas psicóticos, podría ser otra indicación para la hospitalización completa, o cuando hay razones, habitualmente ambientales, que dificultan un adecuado seguimiento y control ambulatorio. Em, En cuanto a las psicoterapias que se han demostrado eficaces en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor, me remito a las conclusiones y las claves de varias guías clínicas al uso. Los pongo en la bibliografía del final de la presentación. Em, Vamos a hablar de que las que tienen mayor consistencia según las últimas recomendaciones, no solo de las guías, sino en función de los hallazgos procedentes de la literatura científica más actualizada. La terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal son las terapias psicológicas que tienen mayor consistencia em, en cuanto a eficacia del tratamiento de trastornos depresivos mayores en niños y adolescentes, sobre todo cuando son de larga duración, es decir, mínimo 6 meses. Em, Estas terapias tienen más implicación de cara a la recurrencia tan elevada en estas edades. ¿Por qué? Porque los estudios apuntan a que una posible ventaja de los tratamientos psicoterapéuticos respecto a los farmacológicos es la prevención de recaídas, ¿vale? De hecho, hay algunos estudios muy conocidos en los que en las mediciones que se hacen en los primeros 3 meses de tratamiento combinado, em, comparado con los tratamientos únicos con psicofármaco y SRS y con terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, em, em, arrojan ventajas de la intervención combinada respecto a cualquiera de las otras por separado, em, y de la fluoxetina respecto a la terapia cognitivo-conductual sola. Sin embargo, conforme van pasando los meses, estas diferencias entre las diferentes intervenciones no son tan claras. Y de hecho, se apunta además a posibles ventajas de la combinada como la mejora en ideación suicida. Y como veremos ahora en un momento, incluso cuando esa ideación suicida pudiera ser secundaria al propio tratamiento farmacológico. En cuanto a las psicoterapias que hemos mencionado y alguna otra que ha demostrado eficacia, vamos a hacer alguna puntualización. La psicoterapia interpersonal ya sabemos que incide en las relaciones interpersonales del individuo, del usuario que presenta un trastorno depresivo mayor. Se basa en el trabajo de determinadas áreas problemáticas que podemos reconocer en la psicobiografía
em, como posibles desencadenantes de la clínica depresiva, a las que se utilizan para trabajar en psicoterapia interpersonal de adultos, como serían las disputas, duelos. em, Se añaden otras específicamente adolescentes, como por ejemplo la separación en los padres, las figuras de autoridad, presiones de los compañeros o relaciones diádicas que son posibles acontecimientos vitales adversos que pueden desencadenar un episodio depresivo. Em, Se ha observado que ya desde las primeras 12 semanas hay una mejoría clínica consistente de los síntomas depresivos en personas tratadas con este tipo de psicoterapia. Eh, Se ha demostrado eficacia en los síntomas depresivos, en el funcionamiento social, en la resolución de problemas. Mufson, que es una de las fundadoras de la psicoterapia interpersonal, tiene un manual específico para el trabajo con niños y adolescentes, donde se especifican algunas variaciones como la incorporación del trabajo en algunas áreas, como serían el trabajo de individuación y autonomía del niño, por ejemplo. Este tipo de psicoterapia ha demostrado eficacia incluso frente a antidepresivos desde em, los 4 meses de tratamiento, especialmente en adolescentes mayores y también en las depresiones más graves. Este tipo de psicoterapia ya sabemos que es eficaz por los estudios realizados en adultos, tanto en depresiones leves como en depresiones graves. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, se han estudiado em, eh, aquellos modelos o programas que incluyen trabajo con resolución de problemas, distorsiones cognitivas, competencia social. Em, la terapia cognitivo-conductual parece ser similar en cuanto a eficacia a la psicoterapia de apoyo no directiva y a la psicoterapia sistémica, aunque parece tener ventajas respecto a estas dos en un inicio de acción más rápido. Otras intervenciones que se han demostrado eficaces o útiles, mejor dicho, en las intervenciones con niños con depresión mayor y que provienen de los ensayos clínicos en los que se han incorporado algunas técnicas, a lo mejor al tratamiento al uso o a modelos psicoterapéuticos ya existentes, pues serían intervenciones como la formación en desarrollo en el trabajo con padres. Terapias adyuvantes que puedan ser útiles también, pues la relajación con cuando hay presencia de sintomatología ansiosa. Otras técnicas útiles que por sí sola y de forma única no podemos utilizar como alternativa a la psicoterapia, pero que sí que pueden ser útiles dentro de un programa de intervención con el niño y el adolescente. Eh, los programas de intervención e interacción padres-hijos, incluyendo el trabajo con las emociones de unos y otros, se han visto que puede ser útil en la intervención del trastorno depresivo mayor a estas edades, incorporando, por ejemplo, módulos para reforzar la relación entre padres e hijos, técnicas de juego positivas, directrices eficaces a niños, respuesta firme pero no punitiva ante las conductas del niño. Y en el trabajo con estos, pues el desarrollo de habilidades para expresar, reconocer y manejar emociones, el empleo de las figuras parentales como reguladoras del afecto del niño, el trabajo en la identificación con los padres de las emociones de los hijos y de sus emociones propias para un mejor manejo de las mismas. Todo este tipo de técnicas pues
de forma indirecta al incorporarlas en los ensayos, pues ha visto que pueden ser útiles también. En cuanto a la eficacia comparada entre tratamientos biológicos y psicoterapia, ha sido un tema muy polémico siempre, y en el caso de los niños y adolescentes más aún. em, Sabemos que a medio largo plazo parece haber em, escasas diferencias entre intervenciones combinadas o intervenciones únicamente farmacológicas o psicoterapéuticas. Las evidencias más consistentes de eficacia de la combinada o de la farmacológica respecto a la psicoterapia normalmente se encuentran solo a corto plazo. Em, y mm, Aunque hasta hace poco la mayor consistencia estaba únicamente en la fluoxetina y parecía diluirse más el efecto en otros antidepresivos, en los últimos metaanálisis que se han estudiado, em, o que se han publicado respecto a la eficacia y seguridad de ISRS y otros antidepresivos en estas edades, pues sabemos que no solo la fluoxetina, sino la mayor parte de los ISRS pues han demostrado también esta eficacia. En fármacos que no son ISRS, ya las evidencias son mucho más pequeñas, si es que las hay. Hablaremos un poquito de esto a continuación. Sabemos que la psicoterapia es útil en formas clínicas tanto moderadas y graves como en leves. Y además se da la circunstancia de que hay una elevada prevalencia de mejorías sin ninguna intervención específica, es decir, solo con un control o con tratamiento llamado al uso. Hay que tener en cuenta que los estudios, cuando hablan de tratamiento al uso, incorporan esas otras medidas que hablábamos, psicosociales, psicoeducativas y demás. Es decir, no es solo darle citas al niño a los 6 meses, ¿vale? Entonces sí que tenemos que tener en cuenta estas posibles mejorías clínicas espontáneas, por así decirlo. Em, Como factor también a tener en cuenta en las conclusiones de los estudios. Em, en cuanto a estudios así emblemáticos que se han llevado a cabo en población de niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor, el estudio TAT, al que nos hemos referido o a cuyas conclusiones nos hemos referido en varias ocasiones, em, las conclusiones principales fueron que el tratamiento combinado fluoxetina más terapia cognitivo-conductual fue superior, aunque no significativamente, a fluoxetina sola y superior a cualquier otra psicoterapia sola. Las salvedades son que estos hallazgos eran a corto plazo y que estas diferencias no parecen mantenerse a largo plazo. En cuanto al estudio Tordia, en resistentes a ISRS, em, la potenciación con terapia cognitivo-conductual era superior a intervenciones solo con psicoterapia o solo con psicofármacos. Y además, la adición de terapia cognitivo-conductual al tratamiento farmacológico parecía reducir la ideación suicida, incluso cuando ésta podía asociarse presuntamente a la introducción de ISRS. Todas estas conclusiones y polémicas quiero señalarlas un poco para resaltar la necesidad de incorporar intervenciones psicoterapéuticas em, a la intervención eh, del trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes, siempre en todos los casos. Em, y por ahí van los tiros de las recomendaciones de las guías de práctica clínica que utilizamos tanto en nuestro medio como internacionalmente. En cuanto al tratamiento farmacológico y a las polémicas en torno a los ISRS, em, hay varias consideraciones en primer lugar que hay que hacer. Parece que hay escasas diferencias entre diferentes ISRS en cuanto a eficacia de unos y otros. Sabemos que los efectos secundarios, tratamientos que hayan demostrado eficacia,
claras, según los últimos metaanálisis, son la fluoxetina, citalopram, sertralina, citalopram y parece que duloxetina. En cuanto a efectos secundarios, ya sabemos que los más frecuentes son los gastrointestinales, las cefaleas, pero en niños también es relativamente frecuente el sueño, la somnolencia, incluso con fármacos que habitualmente en adultos pues no nos la dan o se ven menos frecuentemente. En particular, con la sertralina, en niños y adolescentes se presentan con frecuencia anorexia, vómitos, diarrea y puede que agitación, por este perfil activador que puede tener el fármaco. El citalopram sabemos que se asocia en estas edades a cefaleas, náusea, insomnio y también rinitis y síntomas pseudogripales que no son infrecuentes ver en la práctica clínica y que tenemos que saber explorar también, así como mareos y fatiga. Sabemos, por otro lado, otra consideración es que la respuesta a placebo en trastorno depresivo mayor y en particular en niños es alta, se calcula que en torno al 30-40%. Hablaremos un poquito ahora específicamente de esto. Eh, en algún texto he encontrado que parece los ISRS se les ha atribuido incluso mayor eficacia en niños que en adolescentes. Esta aseveración que aparece en algunos textos, en algunos libros de texto de cabecera de psiquiatría, yo no la he visto refrendada en ningún estudio y desde luego en ningún metaanálisis de los que se han realizado en los últimos años y tampoco en ninguna guía de práctica clínica. De hecho, sabemos que el metabolismo hepático de los antidepresivos está disminuido en menores hasta 12 años y, y eso, unido a la inmadurez de las vías de neurotransmisores en niños, hace que tengamos que tener, si cabe, aún más precaución en el uso de este tipo de fármacos en poblaciones infantiles y de hecho las guías no los recomiendan habitualmente. En cuanto a la posibilidad de activación de los antidepresivos y de la polémica en torno a las alertas sobre un aumento del riesgo suicida en esta población que surgieron a principios de los años 2000 a través de la FDA y que se han mantenido hasta la actualidad en las fichas técnicas, em, tenemos que tener en cuenta que hablaban de hasta un 4% de verbalizaciones de ideas suicidas frente al uso de placebo. Y que si bien se dieron conductas suicidas, no hubo ningún suicidio consumado en estos primeros estudios que apuntaban a ello. Em, Posteriormente, en los años siguientes, eh, se fue em, eh, creando confusión en torno a estos hallazgos debido a que aparecían otros estudios, por ejemplo, ecológicos más poblacionales en Estados Unidos, donde se evidenciaba una disminución del suicidio posiblemente asociado a una mayor prescripción de ISRS, de estudios poblacionales en los que era difícil pues atribuir causalidad verdaderamente, pero bueno, en todo caso sí que sabemos que se han publicado recientemente metaanálisis en torno a este tema y sí que parece que los estudios más actualizados han podido refrendar un aumento del riesgo significativo respecto a placebo. Em, entonces, ¿qué hacemos con los ISRS? Pues tenemos que tener en cuenta que el tamaño, los efectos eh, han sido muy variables. El tamaño en general ha sido pequeño, el tamaño del efecto del aumento del riesgo suicida ha sido pequeño. Parece más consistente en fármacos como la venlafaxina y paroxetina,
que era la que se mencionaba también en los primeros estudios, y puede que en sertralina. Y aquí, aunque con muchas dudas y muchas reservas y todas las comillas del mundo, sí que uno de los hallazgos poco claros de este metaanálisis al que aludo es que algunos resultados apuntaban a una posible dis- disminución del riesgo suicida con escitalopram respecto a otros ISRS. Em, Cuando hablamos de activación de los antidepresivos, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de activación nos referimos a posible inquietud o agitación motriz, sensación de inquietud interna, em, puede que una cierta desinhibición, em, aunque no parece que estos síntomas puedan ser en sí predictivos de trastorno bipolar, como parece que sí que se había apuntado hace años. Em, Sabemos también que las recomendaciones de las guías son mantener el tratamiento por lo menos hasta farmacológico, por lo menos durante el primer año. Y esto tiene que ver con las altas tasas de cronicidad y de recurrencia que tenemos en la población infantojuvenil en relación al trastorno depresivo mayor. Tenemos que tener en cuenta otra consideración, que es que es el uso tan frecuente, por otro lado, de antidepresivos que hacemos en niñas, sobre todo, y niños con pesos bajos y muy bajos, con trastornos de la conducta alimentaria y trastorno depresivo comórbido. ¿Por qué? Porque posiblemente no hay eficacia debido a el bajo peso, bajos niveles de colesterol y por tanto bajos niveles de serotonina. Em, con toda esta información que hacemos, hay que valorar riesgo-beneficio siempre, y sobre todo hay que hacer un control muy estrecho, una buena información al usuario y a la familia en torno a posibles efectos secundarios y la monitorización de ellos, al menos las primeras semanas de tratamiento, que es cuando, según los estudios, suelen aparecer estos síntomas. Em, Otras recomendaciones que se hacen para evitar la posible hiperactivación a la que se atribuye el aumento de riesgo suicida es la titulación muy lenta de los fármacos y a veces cuando se asocian clínica de hiperactivación, pues el uso concomitante de otros tratamientos que puedan ayudar con la hiperactivación, aunque esta práctica no está muy validada. Decíamos que el efecto placebo lo tenemos que tener en cuenta también en la intervención en depresión, sobre todo cuando estamos tratando de analizar de la forma más crítica y pormenorizada los artículos científicos con los que nos manejamos para fundamentar nuestra práctica clínica diaria. Aquí aludo a un artículo de Pérez Vela que señalaba que en la comparativa de antidepresivos frente a placebo, eh, los antidepresivos siempre salen ventajosos, aunque no siempre este tamaño del efecto sea significativo en los diferentes estudios. En adultos se habla de porcentajes en trastornos depresivos mayores de respuesta entre un 38 y un 46%. En niños y adolescentes, sobre todo en estas etapas de la vida, se habla de hasta un 54%. Parece ser más grande el efecto placebo mientras más pequeño es el usuario. Otros factores que pueden contribuir a la respuesta placebo son la menor gravedad de la depresión, como es lógico, o formas depresivas no mayores, las expectativas elevadas en torno a la eficacia de los tratamientos, el uso de placebos activos frente a los inactivos,
Ya sabéis que los activos son los que tienen, se asocian a efectos secundarios similares a los efectos fisiológicos de los antidepresivos. También es mayor el efecto placebo con la alianza terapéutica más sólida y con un seguimiento clínico más estrecho. Em, y además, en los estudios más recientes que están discriminando mejor este efecto que los antiguos, pues parece verse cada vez en resultados pues, que aportan más consistencia a este tipo de efecto. El efecto placebo es muy interesante porque fisiológicamente parece ser un efecto específico y diferente al efecto antidepresivo en sí. Y de hecho, las regiones cerebrales que se asocian a un efecto y a otro parecen diferentes. Eh, mm, con activación prefrontal y del sistema opioide. Y se observa además, tenemos que tener en cuenta, como decíamos antes, que en trastornos depresivos en general, no en el depresivo mayor exclusivamente, hay un porcentaje elevado de mejorías espontáneas en algunos casos de algunos estudios apuntan hasta un 40%, efecto que parece a su vez independiente del placebo. Todo esto en relación con el efecto placebo, con las mejorías espontáneas y demás, tenemos que tenerlo en la cabeza, no para quedarnos tranquilos de no hacemos intervención y ya ver si mejora espontáneamente, ni muchísimo menos. Nada más lejos de las recomendaciones, sino más con un objetivo epistemológico para comprender, para poder analizar de mejor manera los artículos científicos y también porque podemos en clínicas ser conscientes de estos efectos e incluso em, trabajarlos o tenerlos en la cabeza o tenerlos en cuenta cuando trabajamos con el paciente y con su familia. Sabemos que eh, eh, los resultados, en definitiva, van a ser mejores si hay una buena alianza, si hay buenas expectativas, si hay confianza del paciente y de su familia hacia el tratamiento y si hay un seguimiento estrecho. Por tanto, estos pilares de la intervención deberían estar siempre presentes independientemente de la gravedad y de la intervención que vayamos a llevar a cabo. Otros tratamientos biológicos, pues como decíamos, no hay eficacia demostrada aún consistente en trastorno depresivo mayor, en tricíclicos ni tetracíclicos, incluyendo mirtazapina. La venlafaxina, si bien ha demostrado eficacia, parece asociarse a una cantidad importante de efectos secundarios, entre ellos de mayor riesgo de conductas suicidas. Y tenemos que tener en cuenta, como os decía antes, la madurez progresiva de los diferentes sistemas de neurotransmisores en los niños y adolescentes. Em, el sistema serotoninérgico, dopaminérgico y noradrenérgico que pueden justificar o explicar, al menos parcialmente, pues esta falta de eficacia de algunos fármacos más duales o de algunos antidepresivos más modernos que utilizan otras vías de neurotransmisión diferentes a la serotoninérgica. En cuanto a la terapia electroconvulsiva, es muy excepcional en el uso de niños y adolescentes. Yo no la he conocido en nuestro medio en 17 años de trabajo. Entiendo que personas con más experiencia quizás tengan mejor conocimiento de esto y podáis aportarnos más. Sí que el uso de esta terapia tiene más especificidades legales o más restricciones legales que el uso en adultos. Por ejemplo, se requieren 2 clínicos para su indicación y se utiliza solamente en casos de depresiones muy graves, resistentes a cualquier otra intervención.
con síntomas psicóticos, catatónicos, un riesgo suicida persistente que no ha tenido respuesta pues, a otras medidas. Sin embargo, los estudios que hablan de la terapia electroconvulsiva en adolescentes eh, sí que van en la línea de confirmar la eficacia de esta terapia en, también en esta población. En cuanto a, quería apuntar un poco, aunque hemos hablado como de directrices un poco muy generales del diseño de la intervención y después de hablar de las polémicas en torno a las diferencias en los tratamientos, em, quería hacer algunos apuntes respecto a las diferencias eh, de las guías de práctica clínica del ministerio y otras como la Cochrane o la TEMAP y la NICE del Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, que sabemos que siempre es más detallada y más exigente en cuanto a las intervenciones que se utilizan, especialmente en infanto-juvenil. En cuanto a la depresión leve, estas guías en general a las que aludo recomiendan el uso de psicoterapias psicológicas de tipo interpersonal, cognitivo-conductual, familiar y de apoyo no directiva. En depresión moderada proponen las eh, opciones de ISRS más siempre técnicas psicoeducativas, psicoterapéuticas usuales o la intervención sobre contingencias o circunstancias psicosociales que puedan ser susceptibles de intervención y mejora y la vigilancia estrecha. Otra intervención que proponen para la depresión moderada es la psicoterapia y las intervenciones que proponen sobre todo son la terapia cognitivo-conductual, como decíamos, especialmente en el caso de niños, la psicoterapia interpersonal, especialmente en el caso de adolescentes, la familiar y la de apoyo no directiva. Otras indicaciones que dan acerca de las intervenciones son que al menos duren de 8 a 12 semanas. em, em, eh, las psicoterapias, perdón, con una periodicidad semanal y con sesiones, con la posibilidad de ampliar a sesiones posteriores según la evolución. La mayor consistencia o la mayoría de estas guías en depresión moderada hablan de las intervenciones combinadas de ISRS y psicoterapia, eh, o del uso primero de psicoterapia y adición posterior de ISRS. En el caso de depresiones moderadas graves es donde hay más discrepancias. Em, eh, eh, Recomiendan en general el uso combinado, aunque dan la posibilidad de inicio de ISRS con una evidencia fuerte, especialmente de fluoxetina, pero indicando también la posibilidad de sertralina, citalopram o escitalopram. Eh, no hay evidencia o la evidencia es muy débil con otros antidepresivos, como sabemos, se recomienda el uso coadyuvante de la psicoterapia, bien desde inicio o posteriormente. En depresión resistente, la definen estas guías como aquella que no responde a un ISRS después de 8 semanas de tratamiento, aunque en alguna guía habla de 4, o de un ensayo con 2 antidepresivos. Aquí vemos que no hay consistencia ninguna en la definición de depresión resistente en el caso de niños y adolescentes. Y estrategias que proponen el cambio de ISRS, la potenciación de terapia cognitivo-conductual, que ya vimos que desde el estudio Tordia se avalaba, el uso de venlafaxina con todas las precauciones del mundo en torno a efectos secundarios, más terapia cognitivo-conductual, eh, con muchísimas dudas, hablan de posible utilidad de la mitriptilina,
y sí con más consistencia de la potenciación con quetiapina y posiblemente con litio, aunque hay muy poquitos estudios al respecto. La guía NICE, está mal escrito, disculpadme, es NICE, de 2019 del trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes, presenta algunas singularidades respecto a las guías anteriores. Sabemos que las NICE son muy exigentes en las intervenciones que proponen en niños y adolescentes. En particular, son muy exigentes con el uso de tratamientos psicofarmacológicos, y de forma interesante proponen una diferenciación en niveles de atención psicoterapéutico según la gravedad de la clínica depresiva. Así, en depresiones leves desaconsejan el uso de antidepresivos. Desde luego, como tratamiento inicial en niños y en adolescentes con sintomatología leve. En una depresión leve continuada, hablan de que en niños de 5 a 11 años, después de 2 semanas de vigilancia, recordamos 3-4 en nuestra guía de práctica clínica, y cuando no hay otros problemas comórbidos, no hay ideación suicida, o no hay otros indicadores de complejidad que indiquen otras medidas, pues consideran posibles intervenciones psicoterapéuticas como la terapia cognitivo-conductual digital, la terapia cognitivo-conductual grupal, terapias grupales de apoyo no directivo y terapias interpersonales grupales. Es decir, en definitiva, intervenciones psicoterapéuticas que presenten eficiencia como para utilizarlas en estos primeros niveles de gravedad. Es decir, teniendo en cuenta lo que ha resultado eficaz clínicamente y pues el aspecto más de gestión económico. Para los adolescentes de 12 a 18 años con una depresión leve continua, después de una espera vigilante y sin esos problemas significativos comórbidos, eh, proponen un periodo limitado de intervenciones psicológicas de 2 a 3 meses de terapia cognitivo-conductual digital, grupal, de apoyo no directiva grupal o interpersonal grupal. Es decir, eh, mm, en ambos grupos poblacionales propone las mismas intervenciones psicoterapéuticas cuando la depresión leve continúa más allá de las 2 semanas. En depresión moderada o grave, de inicio, para los niños menores de 12 años con una depresión moderada o grave, consideran opciones adaptadas a su nivel de desarrollo, como la terapia interpersonal basada en la familia, la terapia familiar, eh, propuestas como tratamiento centrado en la familia para depresión infantil, que son pues unos eh, mm, intervenciones manualizadas que proponen pues, sistemas integradores de terapia familiar, psicoterapia psicodinámica y terapia cognitivo-conductual. Para los adolescentes ya más mayores, de 12 a 18 años, con una depresión moderada o grave, ofrecen terapia cognitivo-conductual individual de al menos 3 meses y eh, considerar la terapia combinada en este grupo de niños más mayores de 12 a 18 años, proponiendo la fluoxetina más la terapia psicológica que se haya decidido para ese tratamiento inicial como una alternativa a la terapia psicológica seguida de terapia combinada. Eh, Cuando no hay respuesta después de estas intervenciones y después de una reevaluación multidisciplinar del caso, proponen ofrecer fluoxetina en adolescentes que no han respondido a terapia psicológica específica después
de 4 a 6 sesiones. eh, mm, y en niños menores de 12 años, considerar con cautela el uso de fluoxetina si la depresión no ha respondido a la terapia psicológica después de 4 a 6 semanas. Aunque insisten, los datos científicos para la eficacia de fluoxetina en estas edades no están establecidos. Y otra consideración que hace la guía explícitamente: no ofrecer medicación antidepresiva a niños y adolescentes con depresiones moderadas o graves, excepto en combinación con terapia psicológica concurrente, bien iniciada anteriormente o bien combinada desde el inicio. Es decir, ellos aplican a su guía de práctica clínica em, los conocimientos, las conclusiones de las evidencias científicas de que no podemos dejar a un niño con trastorno depresivo mayor sin tratamiento psicológico. En casos em, más leves y moderados proponen diferentes niveles de atención psicológica, lo cual es bastante interesante, y también diferencian el uso de unas técnicas u otras en función de edades. En cuanto a la continuidad de los tratamientos en trastorno depresivo mayor, nos dice la guía NICE que la psicoterapia es eficaz para prevenir recaídas. Y nos habla de tratamientos de al menos 8 a 12 semanas, con la posibilidad de reforzarla 8 a 12 semanas más. Es más consistente esto de los 6 meses con los hallazgos de los ensayos clínicos. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, recomienda mantenerlo de 6 a 15 meses. Y con esto terminamos esta segunda parte del seminario de síntomas y trastornos depresivos en niños y adolescentes. En un vídeo aparte haremos un paso un poco de puntillas por otras formas clínicas diferentes al trastorno depresivo mayor, donde podemos encontrar este tipo de sintomatología.